Quiero compartir con usted una palabra que he estado, o mejor dicho, Dios ha estado trabajando en mi vida, en mi corazón y en mi alma. Y hoy quiero compartir con usted. Y realmente, como a veces decimos, nos cuesta colocarle un título a la enseñanza, pero particularmente yo le he querido colocar simplemente, como dice allí, enojados, pero no pequéis, dice en la carta a los Efesios. Enojados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta palabra de enojarse, eh, todos nosotros estamos expuestos al enojo, todo. Eh, por cualquier motivo nos enojamos y déjeme, como lo dice la Escritura, el enojo en sí no está mal en el sentido de que es una emoción. Dios nos ha dado emociones y esas emociones pues usted y yo la tenemos y la podemos expresar en cualquier momento. Y el enojo generalmente se muestra en nosotros y de pronto va como una especie de energía que va aumentando y aumentando hasta que por fin explotamos. Y ahí donde usted debe tener esa observación o ese detenimiento, porque cuando nos enojamos pensamos que metí la pata y podemos meter la pata. Pero yo quiero colocar hoy dos ejemplos de dos personajes bíblicos, pero antes de eso, que piensen en eso que dice la Escritura. Enojados, pero no pequéis. Y muchas veces el enojo descontrolado se puede transformar en un sentimiento, porque el enojo es una emoción que le puede dar a usted un momento, como alegría, pero se puede transformar en un sentimiento como la amargura, el rencor. Y permítame usar una ilustración de una película que vi recientemente que se llama Un hombre llamado Otto, The Man Called Otto. Pero en español le pusieron simplemente un vecino gruñón. Un vecino gruñón. Y este hombre, Otto Anderson, la gente lo veía y en su trabajo pues lo jubilan, le hacen una fiesta para despedirlo porque es un excelente trabajador y le dicen, mira, aquí está la torta, y él mira la torta. ¿Eso para qué? No, para ti, para celebrar. Ah, ¿qué? ¿Es una fiesta? Sí, es una fiesta. ¿Y por qué? Bueno, en honor a ti, para despedirte de este trabajo que tiene. El hombre era un gruñón, era una persona amargada, pero no era una persona, digamos, mala. Es decir, no había maldad en su enojo. Realmente él vivía enojado por dos razones. Una era el dolor y la otra era la soledad. Y este hombre en su dolor y en su soledad vivía enojado. Pero también le gustaba perfeccionar las cosas, le gustaban las cosas en orden. De hecho, en una de esas escenas veo cuando él agarra y acomoda las cosas, reciclables, lo que va en el plástico en plástico, lo que es vidrio en vidrio, lo que es de lata y así. Realmente él se enojaba cuando la gente no cumplía con las normas, porque parte de su personalidad era mantener las cosas en orden. Y cuando las cosas no estaban en orden, él se enojaba. Y muchos de nosotros, aunque no lo reconozcamos, tenemos un Otto Anderson por dentro. Muchos de nosotros. No lo reconocemos, pero es así. Y hoy quiero que tú pienses en eso, que tienes un Otto Anderson por dentro, pero sin embargo está el Espíritu Santo que puede y debe transformar tu vida todos los días para que ese Otto pueda salir de tu cuerpo, de tu alma y de tu mente. Y aquí quiero presentar al primer personaje de la Escritura que se vio envuelto en dificultades por enojo. Si mal no recuerdo, está aquí, permítame. El libro de Números.
Y el evento cuando Moisés va y le pide a la gente agua, que se llama la rencilla de Meriba. Y Moisés le dice al Señor, la gente le pide agua, tengo sed, están en el desierto, por supuesto, tenían sed. Y le dice el pueblo, tenemos sed. Y le dice el Señor de manera específica y clara, ve y háblale a la roca. Háblale a la roca. Esa fue la orden de Dios. El hombre va con su vara y golpea la roca. Y la roca da agua. Y la gente se sacia. La gente toma agua. Pero en esa intención de Moisés, él desobedece al Señor. Indudablemente la roca dio agua, porque Dios dijo, háblale a la roca y va a dar agua. Y dio agua por la misericordia del Señor. Pero ese enojo de Moisés lo llevó a que él no entrara a la tierra prometida. Y eso es bien interesante porque la intención de Dios era que Moisés llevara a su pueblo hasta la tierra prometida. Gracias, mi hermano. Número, yo pensé que lo estaba en el número 2. Y esta escena de Moisés nos muestra, dice agua de la roca, nos muestra de cómo, y recuerde algo de Moisés, que Moisés no era como Otto. Dice la escritura, y Moisés era un hombre manso, más manso que todos los hombres de la tierra. Era el hombre más manso que ha vivido sobre la tierra. Y siempre obedeció al Señor. Pero en este caso, que registra el libro de Números, capítulo 20, aquí está. Sí, el primero es cuando él la golpea, pero en la segunda es cuando le habla. Y eso es importante. En eso Dios le dice, golpea la roca. Y él golpea la roca y sale agua. Dios le dijo, golpea la roca y él golpea la roca. Pero en la segunda le dice, háblale la roca. Es una segunda orden. Y le leo y le dice así, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación del desierto de Sin, en los primeros, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Y en el 8, dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Ves? Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ella, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Yo les mandé
a que ustedes le hablaran a la roca. Y Moisés golpeó la roca 2 veces. Oigan, rebeldes, ¿les hemos de sacar aguas de la roca? No, tú no les vas a sacar agua de la roca. Tú le vas a hablar a la roca. Yo les voy a dar agua, le dice Jehová. Tu trabajo no es darle agua. Tu trabajo es hablarle a la roca. Pero como se enojó, recuerden, tenía 40 años llevando a esta gente. Un pueblo rebelde que hacían milagros y milagros y milagros y se quejaban, dame carne, dame agua, esto está muy feo, esto no me gusta. No sabemos. Pero lo cierto es que este hombre, el más manso de la tierra, se enojó. Y por haberse enojado, perdió la bendición de haber llevado al pueblo hasta la tierra de Canaán, siendo el plan original del Señor. Y muchas veces usted y yo también estamos en esa situación. Recientemente me pasó algo a mí, Yo sé que a usted no le pasa, pero a mí sí. Fui a un lugar a comprar la comida, como ustedes saben, compramos la comida de los abuelos y los niños para la comida de los domingos. Y estaba allí comprando o haciendo la compra. Cuando me piden los datos para que haga la factura, en nombre de la iglesia, la señora me dijo algo, yo entendí una cosa, ella me dijo una cosa. El punto que llegó un momento que yo dije, oye, estoy peleando con la señora. Ya estaba enojado con la señora. Y caigo en conciencia. Bajé. Señora, sí, tiene razón. Dígame, ¿qué es lo que me necesita? Que me dé el número del RIF. Ok, el número es este. ¿Por qué me enojé? Me enojé porque entendí mal la información que ella me pidió y ella se enojó porque ya yo me estaba enojando. O sea que los dos nos enojamos por cosas que malinterpretamos. Y muchas veces sucede eso, sucede en los hogares. A veces los padres se enojan con los hijos porque esos hijos no son como ellos quisieran que fuesen. O no alcanzan, o no llegan, o de pronto le dicen, mira, te dejo allí los platos para que los lave, y llegan a la casa y forman una pelea porque el niño no lavó los platos. Muchas veces el niño saca malas notas y nos enojamos porque sacan malas notas. Y tenemos una expectativa de nuestros hijos, queremos de pronto, hay veces que los padres queremos vivir nuestros sueños a través de nuestros hijos. Si quisimos ser abogados o doctores o maestros o astronautas o qué sé yo, una profesión y no logramos hacerla por X o por Y, queremos que nuestro hijo haga esa profesión porque queremos proyectarnos a través de ellos. No es malo, pero a veces no le decimos, mira, ¿cuál profesión te gustaría desarrollar? Sino que queremos extendernos a través de ellos. Y entonces nos enojamos porque ese niño no es bueno en esa área, de pronto no es el área que a él le gusta. Y he visto eso, que a veces sucede. Y a veces también los niños se enojan con los padres, porque a veces nosotros nos ponemos el traje de cristianos acá en la iglesia y nos portamos muy bien, tratamos bien a las personas, las atendemos, las abrazamos, las besamos y todo chévere acá en la congregación. Pero cuando llegamos a la congregación no solamente nos quitamos el saco, el vestido, la ropa, sino que nos quitamos como que la indumentaria evangélica cristiana y los tratamos o los maltratamos de una forma que ese niño dice, pero si venimos de la congregación y trataste también a los compañeros, a mis amigos y a mí me maltratas acá. Porque a veces sucede también eso, que nos enojamos y tenemos una vida aquí y otra vida diferente en la casa. Y para que usted sepa que muchas veces ese enojo puede ser cansancio, puede ser desgaste, pero no tenemos que pagar esa rabia o ese enojo con nuestros hijos, ni con nuestros vecinos, ni con nuestros hermanos, ni con nuestro esposo. Una de las cosas que yo le he dicho a mucha gente, que hay cosas que cambian al ser humano. Antes decía 2, ahora creo que son 3 cosas que cambian al ser humano o que tienen un impacto enorme en el ser humano. La primera es
el conocer a Cristo, el convertirse a Cristo, el venir al Señor, pues, el que Jesús te alcance y seas salvo. Eso cambia la vida de la persona. Otra de las cosas que cambia al ser humano es el matrimonio. El matrimonio transforma al ser humano porque ya no eres uno, sino dos, pero son uno, y entonces ese dos, ser uno es bien difícil y te cambia la vida, porque la Biblia dice, ya no serán dos, sino uno. Pero entonces yo digo, no mis cosas, no, nuestras cosas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros hijos. Y eso cuesta bastante. Y después lo otro que también te cambia es tener un hijo. Eso cambia la vida enormemente. Pero como les estoy hablando del enojo, aquí Moisés se enoja y pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y muchas veces la gente, aún en el Señor, viven enojados, a pesar de que Jesús puede y cambia a las personas. Hay gente que se enojan, hay gente que tiene una relación con una pareja y esa relación se rompe, se divorcian, porque lamentablemente no debería existir el divorcio, pero existe. Y a veces la persona termina esa relación o a veces la persona se muere de su pareja y queda solo o sola y no quiere recomenzar esa otra relación porque le fue mal, tienen esa mala experiencia y viven enojados y piensan que no puedan recomenzar esa nueva situación o esa nueva relación. Pero si decides estar solo o sola, debe ser porque Dios te dijo que estuvieras sola y no porque estás enojado porque todos los hombres son iguales o porque todas las mujeres son iguales. No es verdad. Generalizar es la cosa más fea que hay. No podemos generalizar porque no conocemos a las personas y mucho menos los pensamientos de las personas. A veces decimos, no, lo que pasa es que tú dijiste eso, pero si tú no puedes ver lo que tengo en mi mente y en mi corazón, ¿cómo puedes saber que lo que yo dije, lo dije con esa intención? Bueno, a mí me pareció. Ah, ok, te pareció. Te imaginaste que era así, pero no puedes saberlo. Pero en el caso de Moisés vemos que el hombre se enoja con el pueblo y le dice, miren, ustedes son los que son unos rebeldes, que de hecho era así. Pero en este caso, ese enojo de Moisés le toca o le cobra el no entrar a la tierra prometida. Y si el hombre, fíjate que es el hombre más manso que existió sobre la tierra, y tú y yo no somos los más mansos. Usted sabe que no es así. Deberíamos desarrollar esa mansedumbre. De hecho, hablaba con alguien, le decía que la persona hacía un estudio, una clase, y colocaba los frutos del Espíritu Santo. Y no son los frutos, es el fruto. La escritura es clara, dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Y ese fruto del Espíritu, es un solo fruto, se tiene que manifestar esa ramificación en nosotros. Y fíjese que uno de esos frutos, o una de esas manifestaciones de ese fruto es la mansedumbre. Pero muchos de nosotros no somos mansos. A pesar de que debe manifestarse ese fruto, esa manifestación del fruto de nosotros, en muchos de nosotros no está la mansedumbre. Porque debemos aprenderla también. La mansedumbre, la obediencia, la humildad. Jesús dijo en una ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para tu alma. Aprendan de mí. ¿Y cómo aprendo de acá? De pasar tiempo en la Escritura. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos hoy los cristianos, pasar tiempo en la Escritura. Como decía esta mañana mi hermano Efren en la clase, vivimos en un mundo agitado, en un mundo instantáneo, donde queremos todo rápido. De hecho, en mi casa tengo café instantáneo. Muchito, a mi esposa no le gusta el café instantáneo. A pesar que le gusta tomar café, pero no le gusta el instantáneo. Así que usted calienta el agua, hierve el agua, la apaga allí, le echa la cuchara que le hace, ya,
café instantáneo. No tiene que buscar la perola, la ollera, ponerla a calentar y esperar que se cuele. No, eso es instantáneo. Así está el microondas. Y así muchos elementos que nos facilitan la vida. Y gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por los avances. Yo particularmente que soy un centennial, un hombre del siglo pasado, yo estoy agradecido a Dios por vivir en este siglo XXI con tantas herramientas y tantas tecnologías. Me parece maravilloso. Cuando yo veía las películas y las series de ciencia ficción y veo los avances que hoy existen, que ya son realidad, como la inteligencia artificial, donde usted puede hablar con una máquina y ella le va a responder, como Siri o como Alexa. Es maravilloso, pero cuando se trata de la Biblia, eso requiere paciencia, paciencia, paciencia y más paciencia. Usted tiene que pasar tiempo y tiempo meditando en esa escritura para saber qué Dios quiere hablarle a usted primeramente y luego usted pueda llevar a otros a eso lo que dice la escritura. En este momento los que estamos leyendo la Biblia de manera secuencial, ya estamos en el libro de Reyes y en el primer libro de Reyes, pero adicional a eso, pues me imagino que ustedes también leen otras porciones. Y estoy ahorita en el libro de Hebreos y veía y lentamente ahí en ese libro, y usted entonces pasa tiempo allí, y cuando usted pasa tiempo en la escritura, usted va meditando y lee el libro de Hebreos o cualquier otro, y Dios está trabajando en usted. ¿Para qué? Para hacerlo a la imagen de Jesús. Y para que usted se parezca más a Jesús y para que yo me parezca más a Jesús. Y una de esas características de Jesús era su mansedumbre, su servicio. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Y si yo el maestro y el señor les he lavado los pies, ustedes también deben hacerlo. Es decir, servirse mutuamente. No se trata de la ceremonia de lavarse los pies, aunque hay algunos lugares que lo hacen. No se trata de eso. Se trata de servirnos mutuamente, unos a otros. Y es la parte donde muchas veces nos enojamos. ¿Y por qué yo voy a servir? No, si yo serví la semana pasada. No, yo he servido todo. Hay una porción que Jesús le dice a los discípulos: miren, si a ustedes lo llevan, le dicen que lleven una carga, una milla, llévanle 2. Si es una milla, llévanle 2, el doble. Y muchas veces escuchaba a gente decir: ¿y hasta cuándo voy a llevar la milla? No, ya he llevado más de 1 milla, ya llevo más de 3 millas. Ya estoy cansado, ya eso me enoja, chico. Pero Jesús es más explícito y dice: si tu hermano pega contra ti y 7 veces al día viene y pega contra ti y te pide perdón, perdónale. Si fuésemos nosotros, posiblemente estuviéramos contando: ya me llevo 1, ya van por la 2, ya van por la 3. Realmente eso lo que quiere decir es que lo perdones de manera infinita, como Cristo te perdonó a ti y como me perdonó a mí infinitamente. Pero nos enojamos muy fácilmente, y como podemos ver acá en la historia de Moisés, su enojo le costó el entrar a la tierra prometida. Ahora tú me vas a decir: Argeni, pero él no se perdió. No, el enojo no te quita la salvación. No te quita la salvación. Pero sí te quita la oportunidad de descansar en Cristo, de entrar a la tierra prometida del descanso. Aquello era una tierra física, pero en nuestra vida es una tierra espiritual. El poder descansar. Recuerden la escritura: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Muchas veces no hay descanso en estas almas porque vivimos enojados continuamente. Como le decía con este personaje de Otto. Y como le decía, él no era malvado en sí, quería las cosas en orden y además tenía un dolor profundo. Pero al desarrollarse la película, él conoce una familia latina y esa familia latina, sobre todo Marisol, empieza, se puede decir, a servirle
y ayudarle a aprender a servir a la gente. Y empieza, se puede llamar, a discipularlo a él, aunque él no se da cuenta, empieza a trabajar con él y empieza a ayudarle a salir de ese dolor en el cual él se encuentra sumergido y por el cual él vive enojado. Y Dios muchas veces coloca gente en nuestras vidas o usa su palabra para que usted y yo salgamos de ese enojo. Porque como le dije, es verdad, el enojo no te va a hacer perder la salvación, pero sí puede hacer perder el disfrutar de lo que Dios ha preparado para tu vida y para mi vida. Y el otro personaje que les quiero presentar, también bastante conocido, está en el libro de Jonás. Jonás es un personaje totalmente fuera de serie. Lo que usted ha leído el libro de Jonás, se lo cuento rapidito. Jonás es un profeta, Dios lo llama a hacer un trabajo. Jonás ve a Nínive, llévale el mensaje y este es el mensaje: dentro de 40 días serán destruidos. Ese es el mensaje que tienes que llevar. ¿Dónde queda Nínive? Allá. Bueno, yo voy para allá. Y se va para allá, al contrario. Dios lo manda para allá y él se va para allá. Desobedece. Ya usted sabe la historia. Dios prepara una tormenta, Dios prepara un pez, lo lanzan al mar, el pez lo toma, se lo traga. En ese pez hace una oración tremenda de arrepentimiento: Señor, ayúdame. Lo saca de ahí, Señor, y lo lanza otra vez para Nínive. Va para Nínive. Y va a Nínive. Les lleva el mensaje a regañadientes: dentro de 40 días Nínive será destruida, dentro de 40 días Nínive será destruida, dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos escuchan el mensaje, comenzando por el rey: hagan ayuno, nadie coma, ni los animales, para que, si Dios quiere, seamos salvados. Se arrepienten, Dios ve el corazón de toda esa gente, porque Dios ve el corazón. Y Dios decide no acabarlos. Y cuando Dios hace esa obra de salvación, 120,000, imagínense, una predicación donde se conviertan 120,000, usted debería estar saltando. Se convirtieron 120,000. Me los gané. El hombre se enoja. Una predicación donde se convierten 120,000 y el hombre se enoja. Y se enoja tanto que Dios habla con él. Y dice en el capítulo 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. 120,000 salvados, 120,000 almas que levantaron la mano e hicieron profesión de fe. Y el hombre no se alegra, el hombre se enojó. Y esta es una de las, digamos, porciones bíblicas donde usted puede ver a un hombre contendiendo con Dios, peleando con Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Imagínense lo enojado que estaba este hombre, que le dice: Señor, quítame la vida. No quiero vivir más. Estoy enojado. ¿Y por qué, Jonás? Porque vos sois muy bueno. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Mucho me enojo. ¿Cómo no me voy a enojar? Estoy aquí en Maracaibo con este solazo que hace aquí, se va la luz, me voy para allá a agarrar fresco y se va y se seca la calabacera. Claro que tengo que enojarme. Te enojas por una mata que ni vos la sembraste, no le echaste agua, esa la hice yo. Y se muere, y están por morirse 120,000. Yo lo salvo y no te da dolor por las 120 personas. O sea, es más importante una mata que 120,000 personas. ¿Qué te pasa, Jonás? El enojo de este hombre le nubla el entendimiento. Me enojo, sí, y mucho, porque tú eres muy bueno. Él debería gozarse. Y eso hace el enojo. Nos nubla hasta el entendimiento. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Si vos sabés que yo soy misericordioso y sabéis que quiero salvar a la gente, ¿por qué te enojáis? Yo te mandé a predicarle para salvarlo. Tu trabajo simplemente era predicarle. Lo mío era convencerlos. Pero muchas veces, mis amados hermanos, así como Jonás, deseamos, nos enojamos y nuestra mente es nublada por el enojo. Y eso hace también el enojo. Nos nubla el entendimiento. Y no podemos ver la bondad de Dios obrando. Aún, en este caso, los enemigos de Jonás. Porque los ninivitas, por si usted no sabe, eran gente malvada, perversa, terrible. Habían causado mucho daño a Israel. Eran enemigos de Israel. De hecho, una de las prácticas que hacían ellos, según los historiadores, era que agarraban a la gente y le arrancaban la piel en vivo y directo. Esa era una de sus obras que hacían ellos. Era gente terrible. Pero a esa gente terrible Dios decidió salvarla, usando a Jonás. Porque a veces nos olvidamos que Dios, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. A muchos de ustedes Dios los sacó del lodo cenagoso, dice la Escritura. ¿Usted sabe de dónde lo sacó Dios? Hay gente que se pone a pensar, no, ¿cómo Dios sacó a esa mujer era una prostituta, aquel era un drogadicto, aquel era un asesino, aquel era... Sí, es verdad. En el reino de Dios hay gente que anduvo en ese ambiente y Dios decidió salvarlos para su gloria, para mostrar su grandeza, como dijo el apóstol Pablo. Si hay alguien que vivía enojado, era el apóstol Pablo. Odiaba a los cristianos y él pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios. Así que en ese odio que él tenía, respirando el odio en su corazón, Dios lo alcanza, lo salva, lo rescata y lo lleva a llevar el mensaje de salvación. Quizá usted no anduvo en ese ambiente, como llamamos nosotros, ese ambiente oscuro, pecaminoso, pero todos andábamos muertos en delitos y pecados. Así estábamos usted y yo. Indistintamente, Dios cuando me alcanzó a mí, me alcanzó estando yo trabajando y estudiando. Yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Así me alcanzó Dios. No andaba así en parrandas, ni en discoteca, nada por el estilo, pero yo estaba muerto en delito y pecado. Y recuerdo que no existía nada de esto, no había aire acondicionado, no habían puertas, todo esto, usted entraba por ahí, no habían ventanas, nada de eso, y yo entraba por ahí.
Recuerdo que me convertí ya en el templo viejo que estaban funcionando en ese momento, que habían habilitado, porque habían tumbado el pequeño. Y recuerdo que fue un 23 de agosto de 1990 a las 8 de la noche, un servicio de oración. Pero el siguiente lunes yo no pude entrar al servicio de oración. Había una atadura en mi mente que me decía, ¿qué hacéis vos aquí si vos no sois un hombre malo? ¿Qué hacéis aquí si vos nunca habéis hecho nada malo a nadie? ¿Qué haces tú aquí si vos no sois malandro, ni asesino, ni nada por el estilo? Eso andaba en mi corazón y en mi mente. Gracias al Señor hubo gente que habló conmigo. De hecho, uno de esos hombres se llama Joel González, que me tomó, me discipuló, me adiestró, me decía, me llevaba para todas partes con él para enseñarme el Evangelio. Y tuvo paciencia conmigo y fue hablando conmigo, hablándome sobre la palabra, mira lo que dice la palabra, hasta que la palabra me convenció de que yo era un pecador y que necesitaba un Salvador, y ese Salvador era Cristo Jesús. Y todos nosotros necesitamos entender eso. Así que al ver estos dos personajes, tanto a Moisés como a Jonás, usted debe pensar, ¿quién de usted es? ¿O usted es Moisés o es Jonás? O de pronto es Otto, aunque déjeme decirle que Otto consiguió una familia, en este caso una familia latina, con Marisol, y Marisol estuvo trabajando con él al punto que lo llevó a que él la enseñara a manejar carro. No sabía manejar, le enseñó a manejar sincrónico, y en ese andar de ir, de darle galletas, de alimentarlo, de salir con ella, el hombre fue siendo transformado, se puede llamar así, fue siendo transformado. El dolor que tenía lo confesó. Mira, hace 6 meses mi esposa murió de cáncer, y eso ha hecho que mi centro, ella era mi centro, ella era muy amorosa, era muy dadivosa, y yo perdí el centro al morir ella, y me encerré en mi dolor, y yo no puedo servir a la gente. No, pero sí puedes hacerlo, Otto, mira, de esta forma. Y empezó a ayudar a la gente porque sabía muchas cosas, y empezó a ayudar a la gente, y en ese ayudar a la gente, Otto fue convirtiéndose en el tío, en el abuelo, en el papá del vecindario. Y fue ya aceptado, y él aceptaba, ya empezó a aceptar a la gente, al punto que cuando él parte o muere, la gente lo llora. Ya no decía, ese fastidioso, menos mal que se murió ese gruñón. No, se murió Otto. Y él le deja su herencia a esta muchacha, Marisol. De hecho, le dejó una excelente camioneta. Y le dice, ni se te ocurra darle la llave a tu esposo. La única que puede manejar la camioneta eres tú, porque en ti confío, porque tú no eres una idiota. Y eso me gustó, esa frase, porque ella pensaba que ella no podía aprender a manejar un carro, y menos sincrónico. Y le dice, mira, tú te viniste de tu país, aprendiste un idioma diferente, aprendiste una cultura diferente, tienes 2 muchachos, viene un tercero, tienes un esposo, te graduaste en la universidad. Claro que puedes aprender a manejar este vehículo, porque tú no eres una idiota. Y mis amados hermanos, Marisol no tenía al Espíritu Santo, que tú sí tienes y yo tengo. Tampoco tenía esta palabra, que tú sí tienes y yo tengo, para que cada día ese enojo que tienes en tu corazón, o ese otro que está en tu corazón, salga, sea desplazado por el Espíritu Santo de la promesa, para que sea Cristo Jesús reinando en tu vida, para que sea Cristo Jesús gobernando tu vida, para que ni como Moisés, que dejó de entrar a Canaán, ni seas como Jonás, que quería morirse porque tenía un Dios muy bueno. Vamos a gozarnos cuando Dios traiga y siga trayendo, porque va a seguir trayendo gente, y Dios comienza a obrar, y de pronto Dios levanta a un muchacho, a una muchacha, a una mujer, un hombre, y empieza a usarla en este lugar. Gócese. No diga, bueno, ahora le pusieron a ella, yo que tengo aquí 20 años, ¿qué importa? Si ella tiene 1 año, gloria a Dios por eso.
Gócese por eso, que Dios la está usando a ella, que la sacó de allá del mundo y la trajo para acá, para que le sirva a Él. ¿Por qué se va a enojar usted? Gócese, gócese. No se enoje. Mira lo que causa el enojo. Lo que causó en Moisés y lo que causó en Jonás. Si usted lee el libro de Jonás, el libro de Jonás queda como inconcluso. Porque este hombre que conocía a Dios, porque él lo dice allí, yo sabía que tú eres un Dios clemente, tardo para airarse. Y la Escritura dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero nosotros lo hacemos todo al revés. Somos rápidos para hablar, somos rápidos para enojarnos y somos tardos para oír. Lo tenemos todo invertido. Diga ay, diga aleluya, diga gloria a Dios. Pero esa es la verdad. Tú y yo somos así, tenemos la palabra invertida. Pero hoy no va a ser así. Hoy esta palabra va a ser como ese clavo que va a entrar a tu corazón y va a transformarte, vas a dejar el enojo. Tenemos que dejar el enojo. De hecho, la Biblia es clara. Quítese de vosotros toda gritería, enojo. Lo dice la Escritura. Y no dice que te lo va a quitar el Señor. Te va a ayudar a quitarlo, pero tienes que quitártelo tú. Vístese del nuevo hombre, creado según Dios, en Cristo Jesús. Por eso, cuando yo veía esta palabra y me veía en la situación, como les conté allá en la panadería, cuando yo estaba hablando con esa persona y fui consciente de que me estaba enojando, me arrepentí. Y dije, Señor, ¿por qué me estoy enojando? Y a veces nos dejamos, sobre todo en la casa, nos enojamos por cosas tan triviales, por nimiedades, cosas tan pequeñas. El vaso que va aquí lo colocaron acá. La pala no va aquí, sino va acá. El baño se quedó mojado. La crema dental no se aprieta por la mitad, sino que se aprieta por el medio. Yo escuchaba a una mujer hablar de eso. Estaba dando una clase y decía, mira, a veces con mi esposo yo discuto con él porque él agarra la crema y la agarra por la mitad. Y yo le digo, no es por la mitad, es por de abajo hacia arriba. Eso ocurre en TNT y también ocurre aquí. Ahora, usted se enoja por eso, pero a veces el problema nuestro es que yo tengo la razón. Sí, pero ¿qué es mejor? ¿Tener la razón o buscar la paz y seguirla? Dice la Escritura, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con algunos. Con todos, dice la Escritura. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y eso incluye tu esposo, tu esposa, tu vecino, tus hijos. Estamos llamados a eso. Pero preferimos vivir enojados. Cuando Dios nos haya llamado y nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El único que tiene derecho a enojarse es el Señor. Porque su enojo, recuerda que la Escritura dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Pero cuando Dios se enoja, lo hace aún, ese enojo es un enojo santo, un enojo justo, como cuando se enojó allá con los cambistas allá en el templo. Y fíjese que es una sola escena que aparece el Señor enojado, solamente esa escena. Usted ve los 4 evangelios y solamente va a conseguir esa escena de Jesús moviendo todo eso. Todo lo demás, un hombre humilde, servicial, amoroso. Y eso tiene que ser usted y tengo que ser yo. Reflejar a Cristo. Y le reflejamos a Cristo cuando amamos y cuando buscamos que ese enojo no nos domine. El
el escritor de los Efesios, a los Efesios, nos dice en el capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo andan. Tengan en cuenta cómo andan. ¿Andan enojados o andan gozosos? ¿Andan enojados o andan felices? ¿Andan enojados o andan llenos del Espíritu Santo, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones? Porque les recuerdo algo, que la alabanza, la adoración, no solamente es cuando venimos acá. Gloria a Dios por nuestro grupo de alabanza. Dios los siga bendiciendo, Dios los sigue usando, Dios los siga ministrando a través de ellos. Pero el tiempo de la alabanza no comienza aquí, ni comienza allí. Comienza allá en tu casa, en lo privado, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Allí tú tienes que estar alabando, cantando y alabando al Señor en tu corazón. Y luego llegamos acá y nos reunimos todos como familia y alabamos y exaltamos y glorificamos al Señor. Continuamos alabando al Señor. Ahí sí puede decir el director, continuamos alabando al Señor. Porque ya venimos de alabar al Señor, de estar alabando al Señor. Y esto es muy importante. Entienda que la máxima autoridad es la Escritura. La Escritura. Y esto se lo voy a decir yo a los músicos de esta iglesia. Dios bendiga una vez más a los músicos de esta iglesia. Pero he notado que últimamente muchos de nosotros tomamos muy en cuenta lo que dice la gente que está en el top o está en los medios o como se dice ahora en las redes. Y las redes han hecho que la gente se haga famosa. Usted se puede hacer famoso en un 2x3 a través de las redes. Antes era esfuerzo, trabajo, estudios, ejercicio. Ahora con un video hay gente que llega a 1 millón y ya se hace famoso y empieza a ganar muchos millones. No importa lo que haga, si es de importancia o es algo ridículo, no importa, se hace famoso. Pero he notado que muchas veces usted ve a una persona famosa predicando o hablando o cantando y usted piensa, bueno, ese hombre es espiritual, esa mujer es espiritual. Usted no lo sabe. Sobre todo los grupos y los cantantes, usted no sabe a qué hora se congregan, si tienen un pastor que los enseñe, que los mentoree, que los disipule. No lo sabe. Ore por ellos. Yo les digo, yo oro por muchos de ellos, porque no sé si ellos tienen un pastor. A veces pienso que no, porque si viven de gira en gira, de gira en gira, cuando se congregan, ¿con quién se congregan? Recientemente escuchaba a uno de esos que escucho o veo en las redes, a través de YouTube. Y él le preguntaban en una entrevista de cristianos, como un podcast, que es lo que está de moda ahora, y le preguntan sobre la vida matrimonial. Y él dice muy enfáticamente, la vida monógama, es decir, tener una sola pareja, un solo esposo, una sola esposa, eso no es de Dios, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Eso es una idea humana. Cuando muchos pueden usar el texto de dejará el hombre a su padre y a su madre que está allá en Génesis y se unirá a la mujer y los dos serán uno. Pero cuando mucho eso, pero no es bíblico tener una sola mujer porque en la Biblia los hombres de Dios tenían más de 2 mujeres y 3 mujeres. Y yo escuchaba eso y yo decía, ¿quién lo pastoreará a él? ¿Quién lo discipula a él? Porque es verdad que la Biblia te muestra hombres que tuvieron más de 2 mujeres, más de una mujer. Sí, es verdad, pero ese no es el diseño de Dios. Dios dijo, le haré una ayuda idónea. No dijo las ayudas idóneas, ni los ayudas idóneas. No, la ayuda idónea. Creó una sola mujer.
Y en el libro de Zacarías o Malaquías, no recuerdo ahorita, dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia santa. El Dios de la abundancia creó un solo hombre y una sola mujer. Pero este decía que no, bueno, yo lo vi en ese grupo y yo decía, bueno, no importa, eso lo dijo allí, de pronto alguien allá lo agarró y lo orientó y lo enseñó. Pero después lo veo en un programa secular, no cristiano, no eran gente cristiana, eran periodistas, y lo entrevista una vez y le preguntan, le hacen la misma pregunta, mira, ¿qué piensas tú? Le toman otra pregunta y la muchacha le dice, mira, ¿qué piensas tú? Por cierto, se parece a ti, John Jairo. No, el físico, el negrito así como nosotros. Y le dicen, mira, ¿qué piensas tú sobre las relaciones de parejas? O sea, que en una pareja entre un tercero. ¿Tú eres de los cristianos, de esos cristianos medio cerrados, o tienes una mente amplia? ¿Qué piensas tú? Bueno, gracias por tocar ese tema, porque yo soy un experto. El amor es mi religión. De eso sé yo bastante. Y te voy a dar una respuesta. Mira, y te lo hago aquí de manera enfática. En la Biblia no existe la monogamia. Eso es una idea. Porque los hombres de Dios tenían muchas mujeres. Y lo enfatizo. Y cuando yo lo escuché, dije, este hombre no lee la Biblia. Lee algunos versículos de la Biblia, pero no ha leído de la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Porque Jesús, si hay una imagen que usa el Señor, es la imagen del matrimonio. Y dice que Él tiene una novia. Y Él es el novio o el esposo. No dice que tiene las novias. Usa la imagen del matrimonio. Y es una sola. De manera que sí, la Escritura dice, de manera que el que quiere obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el hombre de Dios sea marido de una sola mujer. No dice de varias mujeres. Indudablemente en el Antiguo Testamento Dios permitió ese tipo de cosas, pero ya se fue trabajando en nosotros y hay una revelación nueva de Cristo Jesús. Y ahí se ve que el plan de Dios es marido de una sola mujer y que cada mujer tenga su propio marido, lo dice en el libro de Corintios capítulo 7. Un solo esposo, una sola esposa. De manera que eso que él decía es errado. Es más, es herético, es antibíblico. Y se los digo acá sobre todo a los jóvenes y a los que escuchan, a los músicos, porque a veces se piensa que porque son famosos, porque son muy conocidos, porque tienen muchos likes, muchas vistas, tienen millones de vistas sus canciones y sus producciones, y porque ya son conocidos a nivel mundial o por lo menos a nivel del continente americano, ellos tienen derecho a pararse o a sentarse en este caso en un panel y decir cuánta barbaridad se le piensa, y usted lo va a creer y usted lo va a seguir. No, hermano, lo que dice la Escritura. La máxima autoridad para usted y para mí es la Escritura. Aún si yo me paro aquí y digo 4 cosas y no están bien, usted tiene derecho a decirme, pastor, usted se equivocó. Eso no es bíblico. Y por eso yo le digo a usted que lea la Escritura. Porque la única forma que ustedes puedan engañarlo o que puedan torcer la Escritura es cuando usted no la conoce. Por eso en esta iglesia, cada uno de los que nos paramos acá, instamos a la iglesia que lea la Escritura por su propia cuenta. Claro, estamos para servirle. Usted de pronto tiene una duda, se acerca al hermano Renzo, al hermano Efren, al hermano John Jairo o a mi persona y por supuesto le vamos a ayudar en lo que podamos. Estamos para servirle, somos sus siervos, indudablemente. Pero yo aquí no estoy como que el que más sabe Biblia. Aquí el que debe saber más Biblia, todos debemos saber Biblia. Todos debemos ser instruidos en la palabra. La Escritura dice, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Todos los que estamos acá debemos ser idóneos para enseñar a otros. Todos debemos prepararnos para enseñar a otros, para que no nos gane el enojo en nuestros corazones. ¿Y cómo usted puede deshacerse del enojo? Con la Escritura. A través del poder del Espíritu Santo actuando en usted y actuando en mí.
Y por eso le digo que tenga cuidado, porque no se deje engañar porque sea famoso o porque sea famosa. Si no está en la Escritura, si no está acorde con la Escritura, si no ha sido sacado de contexto, porque otra cosa pueden hacer eso, sacan las cosas de contexto. Por eso tratamos de que usted lea la Escritura de Génesis hasta Apocalipsis completo. De hecho, mi hermano Efren ha estado desarrollando un tema que está en el capítulo 8, pero ha estado desarrollando el capítulo 5, el capítulo 4, 5 y 6 de 7 que culminó hoy de Romanos, para que tengamos una completa comprensión del texto. Tú y yo necesitamos entender de que la Escritura es la que nos va a dar el ancla. Y culmino con esa imagen. Me llamó mucho la atención que en el capítulo, creo que 7 o 6 de Romanos, dice que Cristo entró en el templo real, en el cielo, y que es como un ancla que traspasó los cielos. Y eso me llama mucho la atención porque las anclas de los barcos se lanzan hacia abajo para sostener el barco. Pero nuestra ancla está arriba, para que usted y yo miremos arriba y nos sostenga Cristo Jesús y su palabra. Nosotros nos sostenemos de la palabra del Señor. Está arriba, nuestra ancla está arriba. El ancla del mundo está aquí abajo, para sostenerse aquí abajo, pero no, usted y yo somos de arriba. No somos ciudadanos del cielo. Ya tenemos pasaporte y todo. Me encanta eso. Déjenme leerla, si la consigo. Y traspasó los cielos, nuestro Señor y Salvador, lo cual es maravilloso. Aquí está. 6:19. Vamos, déjenme leer el 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Esta es una hipérbole. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Le tengo esta palabra, precursor. Esa palabra la usaban en el tiempo antiguo cuando había mucha tormenta y no se podía amarrar el barco porque se movía de un lado para otro. Enviaban a un hombre en un bote y él iba en el bote y llevaba el ancla y él amarraba en el puerto ese barco para que se mantuviera firme. Y eso hizo Jesús. Dice que es nuestro precursor. Ya está en el cielo. Él es el primero que entró a ese lugar. Y tenemos esa firme ancla, fortísimo. Hay una total seguridad en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De manera que tú y yo no tenemos que estar como Otto enojados por el dolor, o en este caso, por la soledad. El dolor Dios lo sana. Y la soledad también. Dios nos ha dado una familia. Yo doy gracias a Dios por esta familia. De hecho, para que usted sepa, en esta familia fue la primera vez que a mí me cantaron el cumpleaños feliz y me partieron una torta. Jamás me habían hecho eso en la vida, porque yo era pobre. Y en esta familia, la iglesia de la Hermosa, fue la primera vez que a mí me cantaron cumpleaños feliz y me partieron una torta, teniendo ya 25 años de edad. Por supuesto, hace muchas lunas atrás, porque voy a cumplir 60. Así que póngase de pie. No permita que el enojo lo deje fuera de Canaán. No permita que el enojo lo haga enojar, desear la muerte. Y no permita que el dolor lo convierta en un Otto. Permita que haya una Marisol que lo lleve
a ser transformado, a servir, porque a eso Dios nos ha llamado, a servir a otros y servirnos mutuamente los unos a los otros. Oramos al Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la historia de Moisés.